todos hay 14 horas para trabajar, pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40 y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo, solo queda hoy tu perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no podés mirar atrás. Final amargo, solo que... Alguna piña llovió y otro pesado cayó. Que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción. Que la cordura no tiene oferta. X15 Neuroplaga. Que con instinto animal, ¿sabes? Hay muchas fieras para domar. Por eso mismo mueren de pie. Poniendo el pecho sin preguntar. Teniendo claro por qué mordes. Porque ese polvo no va a olvidar. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto insumiso no va a aguantar. ¿Qué pasa, marihuana only? Ahí un labio se partió, hoy otro niño lloró, y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal, ¿sabes? Hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. No va a aguantar. No va a aguantar. No va a aguantar. No va a aguantar.
quiero leer pelotudeces. No me interesan, carajo. Oye, mujer, lo que has provocado en mí, no tengo explicación. Me hundo a la emoción que sucede. ¡Epa! Oye, mujer, tú me has conquistado y yo ni cómo decir lo que yo haré por ti. Yo te amo. Oye, mujer, yo solo quiero darte un beso. ¿Qué tal? Porque esa... Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya, no más. Oye, mujer, yo me he enamorado de ti y puedo ver la miel de un pétalo en tu piel y soy nada. Oye, mujer, tú me has conquistado y yo ni cómo decir lo que yo haría por ti. Yo te amo. Oye, mujer, tengo bigote Madrid, un estilo único de aquí. Tengo bigote Madrid, un estilo. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo muy contento porque arranca Lulax Supremo. Fuerte el aplauso, por favor. Me gusta, estoy muy feliz porque tenemos un nuevo compañero, un nuevo ¡Epa! compa de locuras. Una nueva oportunidad para sonreír un día más y él ya se está moviendo rápidamente. ¡Epa! Esto es cosa que me está dando piel de gallina por primera vez. No, pero no es porque tenemos un nuevo compañero. Porque tenemos camarógrafo. Por favor, Domingo Ayala, si es que le puede acercar un micrófono a nuestro nuevo compañero para conocerle el día de hoy. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los que están viendo a través de Twitch, YouTube, Facebook, Telegram, etcétera, etcétera. Sí. Muy buenos días, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, compañero? ¿Todo bien, veo? Sí, excelente. Tenés que mirar la cámara o sos tímido. ¿Cuántos años tenés? 23 años. Jovencito sos. ¿Vos cuántos años me pones a mí? Y 24, 25 por ahí. Bueno, está bien, le pegaste. ¿Cómo te llamas? Maximiliano. Maximiliano, ¿cómo te sentís al saber de que en ese puesto las personas no duran mucho? ¿Crees que vas a hacer la diferencia? La verdad que sí, pero me suele pasar. Me suelen decir que mis puestos no duran mucho. Ah, Eh, bueno, está bien. Si a mí me dicen que no duran mucho las personas que están en mi puesto, me voy a sentir un poco ¡Epa! con miedo. no, acepto el desafío igual. Está bien, fuerte el aplauso por favor para Maximiliano, me cayó bien, muy buena onda. Ahora te voy a mostrar el por qué quizá no dures mucho. Acá hay pásame por favor el micrófono de esta sabandija que está ahí. ¿A quién ve? No, cuando se dice cuando digo sabandija me estoy refiriendo 100% a Domingo Ayala. Domingo Ayala, ponete un poco frente a la cámara, por favor. Muy buenos días, Capeto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cape? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Púrete. ¿Por qué metes tu mano en tu bolsillo? ¡Epa! ¿Todo tranqui? Todo tranquilo, Cape. ¿Qué partida hay nada? De ahí por ahí me voy, Cape, tranquilo, pa. ¿Tenés alguna predicción para el viernes Paraguay contra Nicaragua? Y yo legalmente voy a lo que dijo Sábado la vez pasada, que gana Paraguay. Mira, porque tienen mucho en común. No, y sí. O sea, yo legalmente le sigo mucho a Sábado porque siempre acierta. O sea, muy pocas veces falla lo que
Sus Ok, predicciones. la próxima que venga le vamos a decir que prediga, que tiene una predicción de Una premonición. de cuánto va a durar nuestro camarógrafo. Pero me cae bien Maximiliano, buena onda legalmente es. No, buena onda es. No como esa Ojalá nomás, mile. ojalá nomás que aguante. Sí. El argelería de acá de nuestro conductor. Bueno, La gracias, argelería. Sábado. Quítenle el micrófono, por favor. ¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo están todos en sus casas? Yo estoy muy feliz, pero estoy un poco asustado porque hoy me estaba bañando con mi respectiva agua calentita y de repente, ¿viste que cuando tu ducha es ese que tiene un solo coso para girar? Tenés que de repente abrir muy chiquitito para que salga bien caliente el agua. Y yo abrí lo mínimo para que salgan gotitas de agua pero caliente. Y en un momento empezó a soquear ya mi ducha. Tipo empezó a hacer... y se quedó callado. Se quedó callado mi ducha. Y empezó a salir agua fría nomás ya, brother. Lo bueno es que este domingo ya me voy a los Estados Unidos, entonces... tranquilitamente seguramente que voy a bañarme en un hotel con agua caliente. Te vas a ir, no te vas a ir. Pero el problema es cuando yo vuelva a Paraguay, porque estoy dejando un problema en mi casa y voy a ver cómo hago estos últimos 3 días para venir a mi trabajo sin bañarme. Puede ir domingo a arreglar, vos sabés, electricidad, bro. Pero como que va a ir a aprender en casa. Sí. Como cosas que dicen que en algunos países está prohibido ese tema de la ducha eléctrica porque es medio complicado. Pero ahora que soy platudo, y ya voy a admitirlo ya que soy platudo, voy a comprarme para mi ducha que tiene 3 manijas luego. ¡Epa! En cuotas. Sí, porque sí. Ese yo creo que va a ser mi solución. Sí. Bueno. Me siguen escribiendo a las 8 de la mañana, no sé qué es lo que pasa, me parece que debo plata. Bueno, le mando un saludo a mi primito Lucas que me presta su notebook. Me dijo que le mande saludos si quiere que me preste. Vamos a leer a la gente del chat rápidamente. Y no se olviden, Jazmín, por favor, de que nos pueden enviar sus mensajitos al 0984-499-125. Sí. Jazmín, que no se olviden que pueden mandarnos un mensaje en el número WhatsApp. Gracias. Al 0984-499-125. Maximiliano, si vos querés puedes mandar mensaje porque legalmente la realidad es que nadie manda. Entonces, tipo, para tener un mensajito, por favor, Maxi. No. Gracias. Me dice que sí, pero no mueve su brazo. No veo que agarre su celu, Así no. Bueno, pero para que vean nomás que yo soy exigente de repente, Maxi. Espero que no te enojes. Vamos a leerle a la gente, Domingo, mete la mano en el bolsillo porque se masajea la rata, dicen acá. ¡Epa! Que mucho le golpeó la vida para tener 23 años. 23 años pagando IPS tiene Maxi, dicen acá. Qué cambiado está Nicolo. Lore, atendé, Maxi, Lore pone. IG del nuevo camarógrafo. ¡Epa! Boleto de primer a Turquía para domingo, dice, mira vos. 23 años de condena tuvo ese camarógrafo. Pero ¿por qué lo que la gente hace así, verdad? Domingo y su hermano sábados. Buen día, amigo Misterio y Pedriño. Acá la gente entre ellos ya se saludan todos ya se conocen ya entre ellos. Hablando de personas que conozco, quiero hablar con ella, por favor, Maxi. Quiero que te vayas. Ahí ella te va a decir qué hacer. Tienes que irte nomás junto a ella un ratito a toda velocidad porque quiero saber quiénes realmente somos ella y yo después de esto. Estoy muy pensativo. ¿Qué va a ser de mí y qué va a ser de ella durante mi viaje? ¿Será que se va a acordar de mí? ¿Será que me va a olvidar? No. ¿Será que le voy a dejar de importar? Sí. Muy buenos días. Cami, ¿por qué va a hacer que Maxi le apunte a Jazmín? ¿Y cómo vas a saber con quién yo quiero hablar? ¿Con quién es mi amorcito? Buen día, Cami, ¿cómo estás? Cuando yo hablo de mi amorcito, estoy hablando de dos, Cami, ¿sabes bien? Sí. ¿Cómo estás, Cami? Está oscuro. ¿Qué pasa? ¿Estás borracha? Buen día. What the fuck? Bueno, perfecto. Buenas. ¿Cómo estás, Cami? ¿Todo bien? Todo bien. Cami, ¿qué va a hacer de nosotros cuando yo me vaya de viaje? Y no sé. ¿Vos confías que yo me voy a portar bien? ¿Confías? Sí, confío mucho en vos. Porque yo me voy para trabajar también. Claro.
Así Para como, trabajar. así como cuando vos te vas a trabajar de viaje, yo no te digo nada. ¡Epa! No, es que yo me voy a ir a hacer macanada. Está bien. O sea, que confías en mí. Sí, sí, sí. 100%. No. Ciegamente. Sí. ¿Me vas a defender de tu mamá? No. Bueno, gracias, Cami, está bien. Dale, dale. Adiós. Porque uno puede de repente cuando va a ir de viaje tiene que dejar bien la casa. Sí. Es como eso que se van de repente al rally y su novia se enoja y se arma quilombo. Entonces por eso yo le pregunto si estamos para todo bien, si qué somos. Buen día, Ari. ¿Qué tal, Porquesa? Sí. Voy a decir algo para la gente y para todos los que están viendo. ¿Ah? Quiero mandarle un saludo muy especial a mis amigos personales, Gustavo, Tony, Diego y Omar. ¡Epa! Seguramente que se van a burlar de mí, me van a decir que estoy loco, pero yo aprovecho y les mando un saludo a mis amigos personales. No es mi culpa que los amigos de ustedes sean unos bacachacos, ¿qué quieren que le diga? Así nomás es. Mira, que ya me dicen, mopien de fantasma. Bueno, vamos al momento más importante de este programa. Vamos a avanzar rápidamente porque de repente uno se extiende acá diciendo macanada y ya entra por esa puerta a la gente y le tengo que hacer pasar aunque yo no quiera. Por eso, vamos al momento más importante de este programa. Vamos directamente, de manera inmediata, a los titulares. ¿Ah? Yo quiero entender. Voy a What sacarlo, the fuck? le voy a sacar una foto. Lo siento, Maximiliano. Le voy a tener que sacar una foto. ¿Ah? ¿Qué está haciendo ahí, Maximiliano? Mira, vos mirá, pues, domingo. ¿Ah? Está probando algo nuevo. ¿Está jugando un juego? ¿Qué pasa? ¡Epa! Voy a ver si es que le puedo mostrar a la gente qué hace Maxi, ¿eh? Pero Maxi, no te da que enojar nada conmigo. Yo que estoy jodiendo la bola nomás. No me quemes. ¿Qué pasó, Cami? Cami, vos me estás diciendo pesado para el primer Sí, día. sí, 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 sí. Bueno, paro ya. Perdón, Maxi, no te molesto más, ¿eh? Vamos a La gran puta de que o sea. Chicos, por favor, estamos haciendo un programa. Vamos a tomar en serio. Vamos a los titulares. 5 millones cuesta cada poncho albirrojo de 60 listas. Mira un poco. Inclusive llegué a escuchar que el precio real es 10 millones. Sin embargo, de manera promocional están vendiendo a 5, ¿eh? Yo ya mandé pedir uno para cada miembro del equipo. ¿Está bien? Fuerte el aplauso para mí, por favor. Y le pido ya disculpas de antemano. Yo pedí un fuerte aplauso a Ari por si acaso, ¿eh? ¿Ah? No. Bueno, no. Tipo, ya soy ortigosita ya ahora. Sí. Quiero pedirle disculpas a Maxi que no le tuve en cuenta a él para el poncho porque llegó hoy recién. ¿Entendés? Pero bueno, y la gente estuvo ahí. Ahí fue muy caro ya. Eso es lo que la gente es selectiva a veces quiere poner precio a tu trabajo. ¿Cómo me vas a cobrar 18 millones para venir a mi cumpleaños? Y yo le digo, pero vos sos el que me quiere tener en su cumpleaños, no soy yo el que se quiere ir. No van a hacer ridículo, le digo yo. Me bloquean y me quedo sin el pan y sin la torta. ¿Cuánto, por ejemplo, voy a decir que tengo que cobrar domingo ya para irme a un cumpleaños así, tipo a chupar y eso? Tipo masivo, bro. ¿Ah? 1 millón. Más barato que tú. Cape, bro, 1 millón de plata en J. Saldívar. 4, dice Ari. No, pero tomar pues también representa un esfuerzo para mí. A no ser que sea Fortín. Bueno, vamos a ir rápido porque si no van y se invita a ver qué tal. Arquero de Recoleta busca anga a su mami biológica. Mira un poco. Qué loco eso, ¿verdad? Uno a veces puede tener todo en la vida, pero la mamá es lo más importante. Lo bueno es que para los jugadores de San Lorenzo no es tan difícil encontrar a su papá. Solamente tienen que venir acá a nuestro querido barrio Recoleta. Sí. Pero le mandamos mucha fuerza al arquero de Recoleta. Espero que le encuentre a su mami, ¿eh? Justo ya estaba hablando con un socio que es arquero también que vino a entrenar acá a Recoleta. Le mando un saludo a Andrés, que es mi brothercito. Como yo tengo amigos futbolistas ya. Yo me puedo considerar ya botinero así. Sí. ¿Sí? De hecho. Positivo. Bueno. La cigüeña
llegó en una patrullera. Yo quiero que se le haga, por favor, una prueba antidoping a la gente que escribe esto, porque yo la gente no puedo entender qué uno quiere decir con esto. La cigüeña llegó en una patrullera. ¿Qué cigüeña? ¿Dónde fue? ¿En qué ciudad? Jime, ¿vos sabés, Jime? Sí, dice, pero no me va a contar. Perfecto. Bueno, seguimos. No, la verdad que no sé qué pasó. O sea, no sé qué tiene que pasar para que una cigüeña llegue en una patrullera. Capaz que se rompió la alita. Y le rescataron. Bueno, seguimos, por favor, adelante. Más de 3.000 fans albirrojos irán al Mundial. Yo pienso que está mal poner la palabra irán ahí. Tienen que poner van a ir al Mundial, porque Irán pues es otra cosa. Bueno, yo formo parte de los 3.000 fans albirrojos. Aviso bien ya. ¡Epa! Así que le mando un saludo a toda la comunidad paraguaya en los Estados Unidos. Seguramente me van a ver por ahí. Se van a emocionar hasta las lágrimas. De repente se van a desmayar. Van a pasar muchas cosas lindas en los Estados Unidos de Norteamérica cuando vayamos a acompañar a la selección albirroja. ¿Te vas a ir? No te vas a ir. Sí me voy a ir. Acá dice la gente, ya preparaste tus maletas, dicen. Ya tenés tu poncho, te tienen que hacer XXXXXL nomás, dicen. Sí. ¿Quién pico te habló a vos, Misterio de Puerco? Ah, se están peleando. Soy Elías, está peleándose con Misterio, ¿eh? Decirle ya que es un boludo, Elías. ¿Viste que vos vas a hacer eso? Bueno, basta. Hoy tío viene Ortigosita. Responde, por favor, Ari. No. Bueno. Ni un peso no te voy a dar de bailo para que venga mi cumpleaños, dicen acá. Payaso vos y lo que haces en tu programa. Ah, están peleándose. No, pero ojalá me esté diciendo a mí, le está diciendo soy Elías. Sí. Soy Elías. No me gusta tu personaje de andar wow, conflictivo y peleándote con los demás para tener engagement. Así que sea. Ari, por favor, es un momento serio. No quiero que Maximiliano tenga una mala imagen de nosotros. Así que soy Elías, que sea la última vez que venía acá a amedrentar a mi público. Porque yo no soy nada como Tony Sanare, yo sí te iba a tonguear. Tranquilo, Kung Fu. Así nomás. Y domingo también te va a rotear, dice, no sé por qué. ¿Qué? Muy obvio ese Elías, pero bailo lo que es, nos hace pasar pelaje para pues ya. Tipo, tampoco te tomes personal con el amigo, que es compañero también acá del canal. No, pará, Domingo, pará. No, ya no le llamas a caso a Domingo, Acá solamente, pero Lulax, vos viajás, todavía no dijiste, dicen acá. Sí, me voy de viaje, chicos. Y espero que me acompañen en esta travesía, porque vamos a hacer también Lulax Supremo desde los Estados Unidos. Legalmente yo pienso... Sí, mi equipo, sí. Ustedes van a estar desde acá seguramente apoyándome a full. No. ¿Verdad? No. ¿Puedes tirar un oh si estás emocionado, Ari? Bueno. Pero eso... Espera, una pregunta. ¿Ustedes no pueden hacer desde acá el programa y yo allá? No. Entonces yo no voy a tener soniditos. No. Va a ser como cuando Spider-Man hizo así y no salió su telaraña. Sí. Qué fuerte. Batman. Batman me tiene telaraña, JP. No. Bueno, nos estamos yendo, Gina, por los árboles. Por las ramas, perdón, por los árboles que era. Ayer me dijeron que soy vivo como un caí. ¿Qué significa eso? Suena a algo que me va a decir la mamá de Cami por ahí. Sí. Hablando de la mamá de Cami, ¡Epa! quiero saber si es que está bien, porque por favor, Camín, prepárame la tapa del Popu, del Diario Popular, porque sale una persona muy parecida a la mamá de Cami y me preocupa. Adelante, por favor, con la tapa. ¡Epa! Pelaron, dice, pelaron a Pacera y le rogó a asaltante: no me hagas nada. Y mira, la señora de Rosa es igualita que la señora Blanca. Por eso pregunto si es que la señora Blanca está bien. No es Gina que yo, por todas las cosas que me dijo, le mandé a hacer algo malo. Solamente pregunto. Así que esperemos su mensaje hoy al 0984-499-125 para saber si es que está bien. Comenta, señora Blanca, si es que estás a salvo, por favor. ¿Por qué hay pelea de espada acá en el chat? Dicen.
sos como un caí, te dijeron, porque agarras las cosas con la cola o por qué, dicen. ¡Epa! Uno, dejo mis 3 últimos para el sorteo de Moquete con Soy Elías, dicen. Que pongan una maleducada en vez de esa Elías. Suficiente con verle al cangüero de Ayala. Bueno, basta. No, es porque los perros de repente se van todos ya. No. Ese mensaje no es para leer, ¿eh? ¿Qué significa cangüero, Capé? ¿Puedo hablar, por favor, con Domingo Ayala, Maximiliano? Quiero que la gente vea la comodidad con la que él está ahora mismo en set y quiero que él me diga, con su amplio guaraní y sus conocimientos en la lengua materna, ¿qué es cangüero? Pero espera, Ana, bebé, que te habilite por lo menos. ¿Vos, macho? ¿Vos me tenés miedo que están en cámara? Y Bueno, hola. viste que hiciste ya tu pregunta, entonces yo creí que ya me habían habilitado. Para las personas que están viéndonos ahora a través del mundo entero, desde Málaga, desde España, desde Gijón, desde Mallorca, desde Suiza y desde San Lorenzo, va a dice la cangüero. AG, Capé. Que, Que sos AG, pero, que ¿y sos... el por qué se le dice cangüero a la gente ahí? Sí, y no, así ya no sé, pero es un decir nomás. Sí. Como que no tiene gracia o como que... Y que no tenés argel. gracia. Y el ser AG es no tenés gracia, no tenés... cuando te dicen, es la misma cosa, sinónimo. Vos decís, Cape, que yo soy cangüero. Y también. Ya me estoy convirtiendo ya. Un Porque poco. viste que primero la gente te ama, te hace conocido, ya soy ya yogur de ajo. Un poco, Raro es. sí. ¿Y Maximiliano, qué te parece? Cangüero y parece. Cangüero y tantera. No, volate ya nomás. Bueno, acá me está diciendo que soy curecaldo ya. Ese ya es otro nuevo. Sí, o tallarín de varilla. Bueno. Chupetín de plomo. Bueno, ya se entendió ya, Cape, se entendió ya el chiste, ¿eh? O está aprovechando y nada. Chupetín de acero. Bueno, bueno, sácale. Gracias, Domingo. Bueno, rápido, ¿eh? Se tomaron con Elías y ya no escribió más Elías, ¿eh? Tipo, retrocedió, parece. O capaz se está vistiendo de la secre para responder. ¡Epa! Porque viste que uno de repente cuando se disfraza puede decir muchas cosas y después dice no. Lo que pasa es que mi personaje nomás... Así yo hice una en el colectivo. Mi personaje nomás te trató de besar, señorita. Me llevaron a la patrullera. Bueno, seguimos por favor rápidamente. Espera, tenés tu detractor, Capé. Le preguntó qué significa una palabra para que le traduzca y le responde otra vez en guaraní. Sí. Acané este domingo, dice. Sí. Pero sí, tenés razón. No, yo le pregunté mal legalmente. Porque yo le pregunté qué significa nomás. Tipo, porque viste que cangüero es algo que yo nunca escuché. Sin embargo, AU es algo que ya leí en mi propio TikTok. Entonces entiendo más o menos a qué se refiere. Bueno, vamos a seguir, por favor. Rápidamente. Eso es lo que me gustaría saber. Si la persona que le pasó esto era el dueño del árbol o era tipo alguien que agarró nomás en bota. Porque dice así. Sí. Quiso bajar un pomelo y terminó aplastada por el árbol. Yo pienso que es triste la historia si es que el árbol era de esa persona. Pero, no, el árbol se cayó también, bro. Pero si era un árbol ajeno, medio que se merecía ir por robar pomelo, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, tengo pomelo en casa y no me gusta cuando la gente se va y dice, mira, po, qué grande tu pomelo, qué lindo tu pomelo. Y ya agarran ya. ¿Entendés? Por eso nomás digo. Pero esperemos que esté bien. El árbol de pomelo, justo. Sí. Sí. Realmente, vos sabés que ya tengo todo mío ya de decir cosas cuando la gente se aplasta, cuando se accidentan y eso, porque pues, toman todo en joda luego. No es un programa serio ese. Tipo como si fuera que la gente está inventando algo o descubriendo algo cuando dicen eso. Ahí nomás, no quiero tampoco ponerme tan argel. Bueno, último, esto es lo que no me gusta, será. Laura Salida hará a propósito porque tenemos que adivinar. Hermosa morenaza es la nueva Miss Tuning Asunción. What the fuck? Y tipo, ¿cómo yo voy a saber quién es? Tengo que buscar rápidamente. Pero ahí ya me saca ya. Pero me gusta que cumple su objetivo el titular, que es que yo busque acá. ¡Va! Sí. Mira un poco. Por favor, no tiene nada que ver con lo que acabamos de leer.
pero... Página 11, por favor. Vestida con figuritas del Mundial, ¡Epa! Cuerona sorprendió a su novio, dice. La Cuerona... Pero... Legalmente, ¿qué onda este vestido, verdad? La Cuerona locutora Seini Kim, mi amiga personal Seini Kim, le mando un saludo. Sorprendió a su galán, el basquetbolista de Olimpia, Ale Peralta, apareciendo con un vestido hecho del álbum y las figuritas del Mundial. Pero no es un poco contradictorio esto. Mira un poco, ¿cuántos niños en África no tienen figuritas para pegar en su álbum y ella gasta así? Encima, su novio es basquetbolista. Tipo, ¿por qué no hace uno con el del Mundial de Básquet? Sí. No me gusta, muy oportunista, Seinikin, no me gustó, ¿eh? No. Espero que no te enojes conmigo. Pero tenés que ser coherente con tus actos. Como si tu novio es basquetbolista, vos te vas a hacer un álbum, o capaz que el novio está muy pendiente de la figurita del Mundial, por ende ella optó por vestirse de esa manera para que le dé bola. Porque eso fue tipo como un recamo camuflado. Sí. Hablando de personas que siempre hacen reclamos camuflados, que tiran indirectas y que no aceptan que están enamoradas. Hoy está con nosotros una persona muy especial, diría yo, como aquella primera vez que nos vimos, ¡Epa! que ella es mi persona favorita. Sin embargo, no quiero mentirle, porque siempre viene tempranito a darnos las noticias, a contarnos todo lo mejor. Y quiero que, por favor, cuando le presento a Cami, Sí. quiero que te vayas con ella. Sí. Porque con ella tenés que estar cuando yo me vaya de viaje. Muy buenos días, Silvita Aguilar, ¿cómo estás? Buen día, Lulax. Buen día también a todos los que nos están viendo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vio? ¿Hace cuánto? ¿Vos te acordás la primera vez que nos vimos? Por eso me dijiste que mencionaste eso. Sí, la verdad que recuerdo bastante bien. Sí. Me acuerdo que tenías una remera color salmón. ¡Epa! ¿En serio? Sí. Estás mintiendo, no tengo ninguna blusa color salmón. Bueno, capaz que mi color salmón es de otro color nomás realmente. Puede ser. Sí. Sos daltónico. Bueno, vos tenías una remera, yo estaba acá leyendo noticias, tomando agua. Vos tomando nada, como ¿Y siempre. no me invitas? ¿No me invitas? La vez pasada me invitaste a un trago de Fortín. ¿Y te gustó? Me gustó, muy rico. ¡Epa! ¿Todo bien? Todo bien, súper tranqui. ¿Vos? Ya estás con la cabeza ya en... ¿O no? Yo siempre tengo la cabeza acá. Por lo general, cuando estoy en casa pienso mucho. ¿Qué estará pasando por Capiatá? ¿Cierto? Sí. ¿Quién andará por ahí? Voy a ir de vez en cuando entonces a mirar qué va a estar pasando por ahí. ¡Epa! A mirar qué cosa. Y la ciudad, a recorrer. Y nadie que no me invita a mí, yo que no me puedo ir nomás. Ana, no te puedes, porque ya visitar, a recorrer más un ratito para conocer. Después volves. Y tipo, si yo me voy un día a conocer, no te digo mañana, pero si me voy nomás así de onda, pero me vas a recibir en tu casa. Y si Con es tu que... tía que mira el programa. Y en la casa de mi tía puede ser. Es más, está más cerca. Bueno, está bien. Pero claro que sí, en mi casa, ¿por qué no? No, ¡Epa! capaz que no te dejan nomás. ¿Quién? ¿Pero no me va a dejar? No sé. No sé, no quiero tampoco incomodar, por eso nomás no te digo nada. Bueno, Tipo, prefiero verte así nomás feliz. Aunque sea con otra persona. y eso es saber aceptar las cosas. Es el primer paso. Ok. Sí. Aceptar, aceptación. Bueno, está bien. ¿Qué tenemos el día de hoy, Silvita Aguilar? Bueno, varias... Ahí me dio calor ya. Alguna info, una de ellas es este accidente que se dio en Piribebui. Ustedes van a ver en el video un camión semirremolque que transportaba gallinas, pollos en realidad, porque son gallinas caseras. Y el camión volcó y los vecinos, por supuesto, que no desaprovecharon. La esta apoyada será situación. legendaria, ¿eh? Está asegurada la apoyada. Ustedes van a ver ahí. Qué loco, Silvita Aguilar, ahora estoy pensando, cuando una persona se accidenta, se hace pollada
Sin embargo, cuando se accidentan los pollos no se hace una humaneada. No, claro que no, todo lo contrario, porque el conductor de este camión salió ileso, pero la misma suerte no corrieron las gallinas que fueron, o sea, lo que ustedes están viendo es como una especie de cosecha avícola. La noticia del vuelco del camión al costado de la ruta en Piribehuy corrió rápidamente entre los pobladores de la zona, quienes con bolsas, caja o con lo que sea, llegaron hasta ahí. Ellos llegaron nomás. Pero supuestamente fue el propio conductor quien les dijo que lleven nomás las gallinas, y ya estaban muertas. Y iban a ver ahí, estaban saqueando completamente la gallina, pero ¿qué más pico lo que iban a hacer? Ya no estaban pues vivas. Es mejor asegurar la comida o no sé, el almuerzo, Claro, la que se pollada. fuman ahí. No ¿Qué sé. haría vos, por ejemplo, si te llega la info? Che, mira, ya se volcó un camión y hay gallinas. Vamos, pues, para hacer un boriborí o un tallarín de gallina. ¡Epa! Para empezar, ¿no te gusta la gallina casera? ¿Por qué pones la música? No sé. No sé. ¿Qué tiene que ver? Sí me gusta la gallina casera. Ah, Ari quiere que te invite tallarín de gallina casera. Gina, por eso Puede está ser, mirando. Ajá. puede ser. Me gusta la gallina casera. Comíamos mucho allá en Buricaretá con mi amigo de la infancia, Diego Gómez. Y me trae muy buenos recuerdos. Entonces irías a juntar, ¿no? Iría a un lugar donde se vende gallina casera y compro. Como una persona de bien lo haría. O yo estoy hablando de mi privilegio nomás. Y no sabes, y sí, no sé si ese es tu privilegio, pero es lo más correcto. Claro. Pero como te dije, son gallinas que se van a echar a perder. Lo que pasa es que vos tenés que entender también, Silvita Aguilar, que yo soy una figura pública, una estrella. No te vas a No exponer. puedo yo que la gente me vea ahí recogiendo gallina. ¿Entendés? No quiere ver. Van a sacar fotos y van a poner. Este biólogo que el ídolo de ustedes viene a robar gallina acá. Gallinas muertas, ¿Entendés? Peor. pollos. Tipo porque significa que tengo que robar y rápidamente irme a cocinar. O sea que estoy desesperado. Claro. Lo primero que hacer es... Sí. Claro, el muerto voy a aparecer yo, de hambre. La gente va a criticar. Porque si ya de por sí cuando no haces nada, la gente te critica, imagínate si hace una cosa de... Y te expones, porque mira los Claro. videos. Hoy en día con todo se graba. La gente todo el tiempo está con su teléfono grabando las cosas. Me incluyo. Eso pasa mucho. Sí. Me incluyo, dice. ¿Y cierto, Co? Cualquier cosa vos parece que querés grabar. Hoy, por ejemplo, cuando venía tempranito, estaba queriendo cruzar la calle Saturio Ríos en San Lorenzo, una intersección ahí, y un auto me cerró la boca calle. Había un tráfico y el auto me cierra y yo le empiezo a bocinar porque eso no se hace. ¿Cómo me va a cerrar en una calle? No me puede cerrar el paso. O sea, había tráfico ahí. Y me dio tanta rabia que empecé a filmarle y puse mi linterna, o sea, ¿cómo se llama? El flash. El flash, para que se dé cuenta que le estaba filmando, pero obviamente no sé si se dio cuenta. Wow. Y le prendía mi luz alta, pero no iba con más a hacer nada el tipo o la tipa que estaba manejando porque obviamente no podía circular. Pero me molesta que se haga eso. Yo no hago, a mí me encanta, o sea, no es que me encanta tampoco, pero siempre cedo o dejo ese espacio porque no da gusto cuando te bocinan. No, claro. Espero que esté bien la persona que le filmaste con flash. Seguramente que no va a dormir tranquilo Ni hoy. cuenta se habrá dado. Aparte yo grabo el pedo porque qué lo que voy a hacer con esos videos. Nada. Y acá la gente Intimidarle. La gente acá ya está con sus comentarios Le voy a pasar, destructivos. Te aprovechaste de tu rol de periodista. Dicen acá. Como que usaste Pero un ¿qué favor. tiene que ver? No hace falta que seas periodista. Cualquier persona indignada puede agarrar y hacer eso con un... Ok, me entero que mientras manejas puedes No filmar. estaba manejando, ¿eh? Cuando te estaba esperando. Estaba quieta. Basta. Muy fuerte, ¿eh? ¿Algo más que quieras decir para seguir exponiéndote? ¿O ya fue suficiente? ¿Por qué me estoy exponiendo? Falta que digas, solté mi bebida alcohólica para empezar a filmar. Ay, así yo escucho. Bueno, quiero aclarar que yo estaba estacionada, estaba quieta. Estaba en stop. Esperando que la persona me dé el paso y nunca me dio. Entonces agarré y filmé. No estaba manejando. ¿Por qué me quieren hacer quedar mal de otra ¿Y vez? la persona que te cerró la calle era un hombre o una mujer? ¿Qué sé yo lo que era? No sé. Porque acá están insinuando que era una chica. No sé. No sé. Esas gallinas no son caseras. Ya estamos entrando en rolado de verdad, ¿eh? What the fuck? Son Y- pollos. Supongo que son pollos caseros. Dicen que no son caseros. Dicen que son de casero, pues si están en la casa y eso y trotan por Bueno, ahí. pero se le dice también pollos caseros. Bueno,
Está bien, entiendo el punto, porque los caseros son los que tenemos en casa, no es policía. Acá dicen, Silvita te está dando un pase para que le invites a comer, atende. Eso es cierto, Silvita. ¡Epa! ¿Vos me estás invitando a almorzar hoy? A mí no me gusta tanto la gallina casera. Pero, Pero te puedo invitar para que comas ¿dónde te pensás que estamos? ¿En San Juan de Pomuceno que vamos a conseguir acá o gallina casera para comer? en el mercado San Lorenzo, se vende. ¿Y vos te pensás que yo me voy al mercado San Lorenzo? Y deberías, si quieres comer. ¡Epa! A mí no me importa que vaya a comer, lo que me importa es la compañía. Y bueno, No sé si vos te quedás a almorzar. por acá. Mm. Y si un día me invitan, me puedo quedar. Porque Bueno. pero me tienen que invitar ¡Epa! 2 días antes por ahí. Ah, no, está bien. Ay, ¿por qué me estás dando así? ¿Qué el tema con... tipo, la reservación es personal, no es tipo ni del restaurante. No, y para poder manejar mi tiempo. Yo como después de acá me voy a trabajar otra vez. Ah, no, eso es como... Hay algunos que vienen acá a trabajar, no trabajan y después se van a otro lado y no trabajan tampoco. No Yo diré quién trabajo. es. No diré quién es, pero está tomando mate. Y chateando. Ni se entera lo No, de que ni estamos cuenta, hablando pero- de él. Ni cuenta. Voy a leer rápidamente el chat, ¿eh? Dale. A toda velocidad. O sea que se puede revisar Tinder mientras manejas. Dice, no aclares que oscureces. Pegaría que Silvita me grabe. ¿Qué cambiado está Juan Coronel? Ah, playando. Ah, porque te playeas. Muy patotera tu compañera Lulax, a tener cuidado. What the fuck? Sordilita piensa que porque sale en la tele le puede tratar mal a la gente. What the fuck? Si estaba manejando yo y vi el flash, dice. Ah, entonces era el conductor, ¿eh? Hermosa mañana al ver tus ojos, Silvita. ¡Epa! Mis días se llenan de luz y recuerdo lo bien que pasábamos antes. Aunque ¡Epa! ya no estemos, te recuerdo siempre y ese bello lunar en donde ya sabes. Dios mío. Sigue siendo un cobarde, ¿eh? No dice quién es. No, dice quién es. Qué fuerte. Ah, no le gusta tanto la gallina casera, que es una comida bien paraguaya, pero ofrecerle un poco arepas. Bueno, pero a preguntarle un poco acá a quién le gusta la gallina casera. No todos van a comer. Bueno, Haz una levante la encuesta. mano, por favor. Maxi, Bueno, porque son todos unos Maxi, cínicos. mostrame, Cínicos Maxi, son por favor. todos. No creo. Yo creo que... ¿Eh? ¿A quién? No Mira, tiene por nada favor, que ver, ahí nos no va a tiene mostrar nada que ver. Maxi, nuestro nuevo camarógrafo. ¿A quién le gusta la gallina casera? Que levante la mano, por favor. Mira, todos levantan la mano. Son unos caraduras. Mira. Mentira, mentira. Ah, Jamín, vos también traicionás a la patria, pero. Mira, Ari no levanta, Dios mío. No. Ari le gusta el PSG y no la gallina casera. Ya sabemos ya hacia qué lado patea. Mira, Domingo Pero, Ayala. espera, Ana, no pasa por ser o no paraguayo. No, todo... No, te voy a contar mi experiencia de manera muy, muy, muy personal. Mi mamá tiene gallinas. A mí me duele muchísimo verle a su pollito crecer para que ella después le termine matando para comer. A sabiendas no voy a comer una gallina casera. Capaz me guste y toda la cosa, porque una vez me dieron de comer un guiso de arroz que estaba hecho de gallina casera. ¿Y te gustó? Y después, sí, me encantó. Y después de comer todo, mi mamá me dijo que era gallina casera. Y demasiado me enojé porque era su gallina a quien ella la había... Pero vos tenés que matado. pensar una cosa, Silvita. Esa gallina fue libre. Fue feliz. qué? Y cumple su ciclo en la cadena alimenticia Sí, nomás. eso es cierto, forma parte de la cadena alimentaria, pero Claro, pero ya está. Claro, y le gustó. me gustó. Tengo que admitir que me encantó. Y tenía algo diferente, pero... ¿Vos sabés que siempre me dicen eso? ¿Qué? ¿Que vos tenés algo diferente? Sí. No sé si es un halago o un insulto. Cuestión de perspectiva. Depende. Bueno. Vamos a dejar una reflexión. Ok. Si de repente ven un camión volcado con gallinas, por favor, no robar. ¿Y qué vas a dejar que se eche a perder ahí la gallina? No es más fácil que Y la no gente... es tuyo, Silvita. Sí, pero ¿qué pico iban a hacer? Esas gallinas iban a terminar nomás en la olla. Sí o sí. O sea que para vos está bien que la gente lleve nomás ya. No sé, no está bien que la gente lleve, pero si el conductor Silvita autoriza... Aguilar acaba de decir que la gente robe y ya está. No dije eso. Recordemos que esta persona en algún momento dijo que los policías hay que golpearles. Es que son gallinas que si es que en el momento no se va, ya no se cocina, se echa a perder. Ok.
Si el propio conductor autorizó para que los vecinos junten esas gallinas muertas, hay que aclarar que están muertas, no son vivas, porque si están vivas otra cosa. Eran gallinas muertas ya. Bueno, entonces por esta vez nomás se puede robar. No es robar. No es robar, es tipo, es como ayudar a limpiar la escena. ¿A eso es lo que te referís? No, no voy a decir cosas que vos estás ¿tenés queriendo miedo? instalar en mi boca, sí. Ok, bueno, se puso polémico el stream, ¿eh? A full los mensajes. A ver. La gente ya no te perdona más ningún error. No, por eso no hay margen de error con ustedes. Yo cuando nací, en vez de chupete, ya me dieron una gallina casera, dice acá. Falta que no le guste el terreno más ya. No, me encanta el terreno. El discurso más zurdo que escuché, ¿por qué no se come un animal? La Begui del grupo, Silvita Chávez, dice. Silvita era Marimar al ver su gallina en la comida. Sí, ¿cierto? Hay un capítulo de Marimar. Silvita y las otras gallinas que comen, ¿de dónde nacen entonces? Dice. ¿No comes esa gallina casera, Silvita? ¿Y el asado? ¿No pensás que en esa pobre vaca que también tiene novillos? Pero yo no le veo, nunca vi crecer a una vaquita. Discurso de robo antipolicía, como siempre, dicen acá. Las arepas se hacen de harina de maíz. El maíz es la comida de la gallina. O sea, le quitas su alimento a las pobres gallinas, Silvita. ¡Qué bárbaro! ¿Viste cómo? Silvita, vos te estás metiendo con la gente equivocada. No, le están dando vuelta. Ya veo todo el corte en redes de este tema. No podés tocar algo que no es tuyo. Silvita enseñando a hacer el mal. El conductor no es el dueño de la carga. Seguro corresponde a otra persona. Bueno, y que se pudran todos, entonces ahí la gallinita y ya está. Silvita odia las gallinas. Gracias, Silvita, por hacer apología al robo. El conductor no es el dueño de la carga. Y quiero decir también, yo como conductor no me puedo hacer responsable de Silvita las cosas que ella emite en el programa. What the fuck? Lo lamento, Silvita. ¿Y para qué me das espacio entonces? Sigue haciendo tu programa. En el corte aparece Lulax Supremo. Tipo, vos querés fundir mi carrera desde adentro. Para que después en un futuro... el que acaba de ganar un Grammy, sí, pero no te olviden cuando hacía un programa con una zurdita. What the fuck? Pero forma parte ya de tu pasado. Sí o sí voy a estar siempre en tu historial. ¡Epa! Bueno, y si quiero que te siembre en mi presente, ¿cómo hago? Y eso ya depende de, no sé, del cosas. destino, claro. ¿Te das cuenta que tenemos un nuevo compañero? Sí. Y no se parece a tu novio ¿Cómo porque se llama? se llama Maximiliano. Maximiliano. Pero Maxi. en el currículum decía no parecer al novio de Silvita. Sí. Porque el anterior se parecía a su novio. Y le mandaste echar. Le mandamos rajar. Lo lamento. Me dijeron que tengo que demostrar de repente que tengo poder de esa manera. Maximiliano. Pero me cayó bien Maximiliano. Maximiliano, vos no tenés que cuidarte de tu jefe directo ni de recursos humanos, de él, de Lulax. Sí. Peligroso, te invita ahí. No, pero ahora ya va a tener todo miedo ya. Cuando le digo algo ya Sí, se va a sí. desesperar todo ya. Pero bueno, esperemos que dure mucho tiempo acá. Porque es un horario difícil. ¿Vos te sueles despertar hasta ahora, Maxi? No, dice perfecto. Entonces le vamos a hacer medio un favor si le echamos así que le damos dejar acá. Sí, señor. ¿Qué Castigo. más tenemos, Silvita Aguilar? Sí, otro video que un caso que se dio ayer también en J. Augusto Saldívar. Epa. Una pasajera de bus que cayó del colectivo en pleno movimiento. Ahí está. Ella se prepara como para descender. Se acerca al chofer y ustedes van a ver ahí. Antes que frene completamente el bus, ella cae. Tiene que ir completa la imagen para que se pueda... Para que se pueda ver bien. Sí, ella cae. Y vos sabés que es muy complicado. Hoy escuché justamente la nota del policía porque el chofer quedó detenido porque obviamente forma parte del proceso. Ella dice, el policía contó que el propio conductor declaró que la chica le indicó el lugar donde iba a descender, pero que después como que se termina desvaneciendo. Ella, y se van a ver ahí como que se suelta. Porque el bus, o sea, sí. nadie se va a animar a tirar. tirarse, ¿verdad? Con un bus, de un bus en pleno movimiento. Lo que sí que el chofer
baja a auxiliarle, ella estaba convulsionando, la chica. Claro, capaz que antes de caer ya tuvo el ataque. Claro. Pero van a ver la imagen, hay un montón de errores acá en esta imagen. En primer lugar, los pasajeros no deben descender por la puerta delantera. Eso es uno. Dos, los choferes no deben andar con la puerta abierta. Y todo el tiempo van a haber buses con la puerta abierta. ¿Y cuántos casos hay ya de pasajeros que caen por esta negligencia que se comete? Porque eso es incorrecto y puede ser sancionado por este error. Legalmente en los buses más actuales sí se respeta eso. Claro, porque están con aire. O sea, los buses diferenciales sí o sí están con la puerta cerrada. Vos te descuidás y ese colectivo que vemos ahí parece un colectivito así viejito. Es que es un bus interno. Y lo más probable es que ni siquiera se pueda cerrar su puerta y eso. Te descuidás. Claro que no, se puede. No digo ni nadie de la mala onda, O sino sea, que digo nomás y como sí, algo que puede pasar. Como está diciendo que es un bus chatarra. Sí. Legalmente a simple vista que se ve medio chatarrita. No, es que es un bus interno. Y los buses internos normalmente tienen esas características. De tener no sé si chatarra, pero ya otra vez me quieren colocar palabras en mi boca. ¿Y qué le pasó a la pasajera que se cayó? La chica está hospitalizada. Seguramente que se le va a someter a un montón de estudios para determinar qué fue lo que... Si es que realmente ella se desvaneció al momento. Yo creería que sí. Que como que se descompensó y ahí termina. Pero sí, creo que hay también un pequeño error de su parte al ya pisar el primer escalón, al bajar el primer escalón. Claro, debería esperar antes de que frene todo. Sí. Porque es más conveniente que frene todo, te bajas así rápidamente y después tipo te bajas cuando ya acelera otra vez rápido el chofer a caerte en movimiento. Porque quiere pasar mucho y de hecho se ve mucho en los buses la gente que ya está en el último escalón y el bus todavía no frena. Yo, por ejemplo, suelo hacer eso. ¿Por qué te hace el vale guau y te tiras o cómo? No. ¿Esperas que frene? Espero que frene todo, pero ya me bajo ya ahí más o menos en la puerta luego, antes de que frene todo. Sí, a veces Imagínate si me caigo me reviento mi cara o que me va a quedar re feo. Vos sabés que anteriormente cuando volví a la facultad, yo siempre tuve miedo de este tipo de cosas. Esperaba siempre que el bus frene para poder bajar. Pero había una línea que nunca parece que tenía paciencia y no quería esperar que la gente baje. Yo tenía miedo otra vez de que al descender o antes de que yo descienda todo ya arranque, porque también pasa. Sí. Que el pasajero todavía no descendió todo y el bus ya arranca. Entonces yo ya me bajaba, ni bien frenaba todo, yo ya estaba como que en el último escalón, porque tenía miedo otra vez de eso. Y son muchos factores que pueden hacer que pasen este tipo de accidentes. Es un accidente. Obviamente que el chofer no tiene tampoco la culpa Y no tiene al la 100% culpa. por lo menos. No. Incluso se le hizo prueba al alcotest, todo negativo, pero obviamente fue detenido por una cuestión de protocolo, ¿verdad? Forma parte del proceso judicial o policial, por decirlo así. Me sorprende, Silvita, que no hayas dicho que se robe nomás el colectivo. ¿Por qué? Digo que como castigo que lleven del colectivo del señor. Sí. Y ojalá que no le sancionen, o sea, no sabemos qué va a pasar ahora. Pero esperemos también de que esté bien la señorita pasajera. Claro, eso por sobre todo, que no sea nada grave. De que se habrá golpeado es indudable, porque Sí. el bus estaba en movimiento. Si le ves el lado positivo, como es un colectivo interno, se cayó en la tierra. Entonces no es tan duro como el asfalto. Estás diciendo por la ciudad de Domingo que... No, yo desde que yo entro a esta puerta ya el concepto que yo tengo de J. Augusto Saldívar es que todas las calles son de tierra. Estás muy equivocado. Sí. La ciudad de Fruta Hortícola, me dijo Domingo Ayala. Pero tiene muchas... Es una ciudad muy linda también. De hecho, era una ciudad muy, muy... Muy cercana a la Muy tuya, eso es lo que es. cercana. Capaz que por eso es lo que le defendes. Sí. Igual, Domingo Ayala es un falso J. Augusto Saldivarense. Sí. Porque yo le mandé su ubicación a alguien para que le mande delivery y me dijo, ese no es J. Augusto Saldívar, me dijeron. ¿Por qué? O sea que es falso. Y capaz que vive en Capiatá, ¿verdad? Y puede ser porque mucha gente es como que muy... Muy cercano, ¿eh? Muy cercano, sí. O Y sea, él- es una ciudad fronteriza, Capetama. Y Domingo basa su personalidad en una mentira, eso es lo que pasa. Sí. Y puede ser, no sabemos. ¿Qué más tenemos, Silvi? Bueno, una última info que es el que ayer... ¿Escuchaste sobre el botulismo?
Escuché, sí. No, es boludismo, mira, porque muchos se llaman boludismo. Botulismo. Boludismo que tiene él. Botulismo. Bueno, es una enfermedad que se produce por una bacteria que está afectando, o sea, ahora hay un brote en Asunción. 4 personas, 4 casos confirmados hasta ahora. ¿Qué es eso? Y eso es una imagen de apoyo nomás de cómo la toxina afecta en el organismo. Porque lo que hace este virus, esta bacteria, es liberar una toxina, que es un veneno, que es como que fermenta dentro de los productos enlatados. Enlatados o envasados. Esta bacteria sobrevive en lugares donde no hay oxígeno. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se va a consumir alimentos especiales, productos elaborados o productos conservados, especialmente esos caseros que se hacen. Famosos vemos esos locotes. Tipo picle y eso. Exactamente, el picle es uno de los ejemplos más claros. Tipo esos pepinos y eso. Que Esos se conservan. pepinillos. Claro, hay que tener cuidado con donde se conserva, tiene que estar bien esterilizado todo. Y las 4 personas que fueron infectadas en Asunción consumieron una de las personas, que es un señor de 57 años, consumió hamburguesa casera. Otras 2 personas consumieron sándwich de carne desmechada. Pero imagínate que son cosas que nosotros podemos comer en cualquier lugar. Claro. Y de repente le ponemos condimentos o le queremos llenar un montón de cosas que no sabemos realmente cómo están siendo procesadas. De hecho, una amiga ayer comió sándwich de carne qué? desmechada. ¿Qué? Y digo No, nomás. pero no estoy diciendo que por comer eso vas a... No, obvio. Pero Pues 4 de repente casos hay de nosotros eso. usamos el picle, por ejemplo, que a mucha gente le gusta, porque es como un picantón, le da. Claro, a la alguna comida. salsita. Alguna salsita, ¿verdad? Y bueno, ahora se está investigando para saber de dónde realmente Pero están internadas estas personas. sí. O sea que es fuerte Están, sí. Porque lo que y tiene empieza con síntomas muy básicos, como por ejemplo la visión borrosa, náuseas, malestares, y después ya genera una parálisis. Porque la toxina del cuerpo lo que hace es bloquear el músculo, afecta directamente a la cabeza, y bloquea los músculos. Esas señales que envía el cerebro para que tus músculos puedan moverse es lo que bloquea esa toxina. Por eso puede ser grave. Uno de ellos está en terapia incluso. Me sorprende la capacidad que tiene Silvita para aprender un tema en un solo día. Es que yo nunca en mi vida escuché sobre el botulismo. Primera vez escuché antes de ayer cuando salió el caso. Y empecé a leer para saber de qué es lo que se trata. E incluso, justo eso leí hace un rato, en la miel. Miel. En la miel, Sí, pero eso en bebés. claro. Pero Porque yo ¿qué tomo mucha pasa? miel. Pero ¿qué pasa? No, la miel de abeja de por sí no produce esto. No. El virus se llama, una bacteria tiene un nombre muy raro, un nombre científico muy raro, pero esa miel puede contener partes de esa bacteria. Entonces, muchas veces a los bebés se les da la miel en el chupete, Ah, mira, para que le guste. para que pueda retener en la boca. Habrán visto o seguramente conocen de personas que utilizan la miel de abeja para colocar el chupete en el bebé. Por eso es que recomiendan no darle miel a los bebés. Yo, por ejemplo, soy un bebé que toma miel, pero porque yo ya me puedo comprar mi propia miel. Pero, Y tomo así, directo de la bolsita nomás. No en chupete. what the fuck? Ese que se vende así, en tirita, ese es Sí. riquísimo. Y ese yo compro así, tomo para mi garganta. Te da sirviendo en la garganta. Esa mielcita que viene en tiritas. Sí, sí, sí. En la ese. expo se suele comprar. Sí. Ese suele vender. Yo tengo. Ah, ¿me invitas? ¿Me regalas? Sí. ¡Epa! Qué bola que te regalan. ¿Qué no va a hacer? Qué chata. Ahí te pasé. Sí tenía, ¿eh? Es que así yo soy, Silvita. Te puedo sorprender cuando menos te lo esperas. Pero ¿por qué vos tenías esto en el bolsillo, por ejemplo? porque yo Qué vengo- raro, es muy raro. Vengo tomando. Está guionado, programa guionado. dice Parece Laura. guionado, de verdad. Eh, ¿Vos vendés esto? no. What the fuck? Me mandan de Concepción. Porque hay alguno que vos compras y viene así todo ya medio cristalizado. Sí, Pero puro- el que tiene tipo los grumitos, ¿verdad? Ujú.
Ese es el puro té, me dijeron. ¿Qué es lo que te dice alguien que te vende una miel trucha? Sí. Este es el puro iteina. No, Pero pero... lo que quiero saber nomás por qué tenía en el bolsillo. ¿Qué te Y digo? porque yo, ¿dónde lo que descargo? Porque siempre tomo, pues. Viste que dicen que la miel es afrodisíaco, pues. Ah, No, y no. Yo estoy haciendo ahora mismo un proceso que retengo todo. Justamente porque no tomé hoy. Estoy ahí. y ahora acá yo te saqué. ¿Querés? ¿Te devuelvo? ¿Para mí? No, para Bueno, vos. gracias. ¿Tenés otro? Tengo más, pero en casa. Bueno. Gracias, Lulax. No, para que tome ella es para... Pero hay un mal concepto de que todos los productos son afrodisíacos y no es así. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Realmente no. Había una prueba científica. Según quién, por ejemplo, esto es afrodisíaco. ¿Quién dijo eso? Para mí no es afrodisíaco. ¿Demonio o quién dijo? Y está acá, está rentando acá. ¿Con quién usa eso? ¿Con quién va a usar eso? Pero según quién, ¿de dónde sacaron que esto es afrodisíaco? Probo, por lo visto. Y puede ser. ¡Epa! Ahora hay productos así que son potenciadores de verdad. Sí. Que tendrán su aditivo también ahí. O Pucaina, Maxi, pero durante ya probó y nada. Y sabe, por lo visto. Tendrá también sus trucos igual que Oscar. Ah, hablando de eso, hablando de potenciadores, tengo una pregunta que me hicieron hoy y te quiero hacer. Dale. Silvita, ¿vos alguna vez soñaste conmigo? No me acuerdo que yo recuerde. No me acuerdo, dijo. No que yo recuerde. No, porque yo sí soñé contigo la otra vez. ¿Cierto? Sí. Eso te preguntaron si soñaste con esa persona. Me preguntaron si soñé contigo y la respuesta es sí. ¿Entendés? ¿En serio? Sí, pero fue un sueño normal. ¿Qué estabas haciendo? Vos y yo, ¿verdad? En un camino de tierra ¡Epa! por la hermosa ciudad de Capiatá, en una carreta ¿En serio? con 2 bueyes. Ah, con 2 bueyes. Llevando en la carreta muchas gallinas caseras porque hubo un accidente en la ruta. Ah, no, fuimos a rescatar. Sí, Rescatar. sí. Y rescatamos para nosotros. Claro. Porque rescatar se usa también cuando te va a buscar cosas. Sí. Por ejemplo, estupefacientes. Me contaron. ¿Por qué metiste estupefaciente con rescatar? ¿Qué tiene que ver? Y porque nosotros no vamos a rescatar nada. Pero se usa la palabra rescatar. Nosotros no vamos a ir a medio hurtar lento, ¿lo ¿En ves? serio? ¿Y qué cocinamos la gallina o terminó el sueño por ahí? No me acuerdo más qué pasó después. Porque dicen que la gallina casera es afrodisíaco, ¿tá? Ah, ¿de verdad? Sí, por eso. ¡Epa! Tipo, todo guau es afrodisíaco. Todo afrodisíaco. Por eso más. ¿Vos sentís que algún alimento es afrodisíaco o no? Nada. No Ah. tengo en cuenta, no tengo en cuenta eso. Bueno, está bien. Pero sí escuché de alimentos o de comida. ¡Epa! Yo pregunto nomás. Por si vos Pero sabes. la vez pasada mencionaste ya algo del maní, no sé qué, afrodisíaco. Y que también. Bueno, por lo visto que vos tenés mucho en cuenta esas cosas. No. Yo consumo nomás alimentos de calidad para que potencien mi vida en general. Ah, ya. ¿Entendés? No. No, pero yo soy una persona muy tranquila. Y sé que no necesito tampoco ningún potenciador. Porque no tenés como ni con quién. No. No, por una cuestión de que yo siempre estoy muy activo Ah, ya, en ya. el día a día. Entonces la energía que quizá debo gastar en otras actividades, gasto en el trabajo. Pero ¿por qué realmente relacionan mucho las comidas o los alimentos que son potenciadores de energía con lo sexual? Cuando vos podés comer maní para estar bien despierto. Claro. La gente nomás es muy morbosa. Eso no es ubicado, Silvita. Te juro, Te me da tanta juro. rabia. Estoy apretando mi puño acá de la rabia. Bueno, hablando de gente que me da rabia, tenemos mensajes de WhatsApp. ¿Qué dice la gente? Adelante, por favor. Saludos, Lula, desde Marbella. Le puedes mandar saludos a mis abuelos Lucas Sandoval y Julia Mercado. Beso para la señora Julia y para el señor Lucas. El peor nombre de abuelo que vi en mi vida. ¿Cuál? Batecó Don Lucas. Sí. Es como que tiene 25 No, años. Lucas. De jóvenes. Sí, jovencito. O sea, Don Ian, ¿qué pienso es? Bueno, ¿puedes leer, por favor? Adelante, Silvita Aguilar. buenos días, Lulax. Le negaron la visa a Marilina, me puse hasta feliz. Pero le negaron la visa al pájaro campana. Ahí sí que se pasaron, dice. ¿Qué magia hiciste para que te aceptaran la visa? Vas a provocar una No, guerra no. nuclear. Pero bueno, la vida es bella y Silvita más bella. Saludos, dice Roberto. ¡Epa! Anoche estaba viendo, no estoy orgulloso de lo que voy a decir. Vení, por favor, Cami.
Anoche estaba viendo Chaos y vi que apareció Fabi Martínez. Con la ropa del pájaro campana. No sé si ya tenía la ropa, pero comentó de que ella iba a ser el pájaro campana. Pues sí que es buena idea decir eso. No sé, capaz que es una broma. Ella es muy bromista de repente. Más cuando le hablo de darnos besos. Pero puede ser también porque sé que ella es muy de hacer cosas nuevas. De responderme el WhatsApp no es. Pero sí, de repente le gusta probar cosas nuevas. Así Pero que, ella misma se nombró la reemplazante, la sustituta del pájaro y campana. capaz que ¿o el cómo? pájaro campana se contactó con Y ella. le dio la ropa, porque la misma Y ropa puede tenía. ser. Puede ser. No va con un día a conseguir al toque de esa ropa. Pero corríjanme un poco, al pájaro campana no se le tenía como mufa. Lo que pasa es que hay... Eso para mí no existe. Encima, la mufa no existe acá. Es yeta en todo caso. La Jetta. Para mí Tipo que de no. mala suerte. Para mí que no, porque él siempre de manera Estuvo. incondicional le acompañaba a la albirroja, ¿entendés? Y creo que es el... Si no me equivoco, es el nieto o el hijo del... El hijo del que antes Claro, iba como a que la ya pasa de mierda. generación en generación. Pero creo que ahora le rechazaron la visa, pero me imagino que para el primer partido quizás no llegue, pero puedes insistir, volver a solicitar. Lo que pasa para es que que tenés que esperar como un año para volver a solicitar. Entonces capaz que ya se pierde de este mundo. Ah, ya. Lastimosamente. Pero bueno, le mandamos mucha fuerza a Fabi Martínez y al pájaro campana también. Muchas Va a gracias, tener una Silvita buena Aguilar. representante. Sí, Una buena representante. una amiga personal. Ahí está. ¡Epa! Ay, juez. Me Toda la gusta, producción, carajo. ¿viste? Está. Pero no sabemos si decís que es una foto hecha así. Para mí que es inteligencia Oh, IA. artificial. Me gusta, le queda muy lindo legalmente. Y si a ella le hace feliz, está bien, porque yo siempre quise eso para ella, ¿entendés? Pero la Aunque no- quería tanto. Aunque no sea conmigo. ¿Te Así que nada. resignaste ya? No tengo por qué resignarme a nada. Sí, ella siempre fue mi amiga nomás. Quedaba igual. Que le avise nomás que así no se le mira a los amigos a los ojos. Ah, Y a los compañeros de trabajo tampoco, Silvita. Por si acaso nomás te comento. ¿vos decís por mí? No. ¿Y cómo te tengo que mirar? Tiro nomás yo. Si vos agarraste y te pusiste el poncho, ahora sí que a quien le quede el poncho, como diría Fabi Martínez. Porque ella se puso el del pájaro campana. Le queda bien. Muy lindo. Perfecto. Adelante, por favor. Tenemos más WhatsApp rápidamente. Hola, buenos días, Lulax. Hola. Corto. Buen día. Adelante, por favor. Buen día, Panchulax. Le pueden echar ya al camarógrafo nuevo. Mi Chuli le pidió en el chat su Instagram. Me engañó. ¡Epa! 674 para el sorteo del moquete a Soy Elías. Porque se estaban peleando con su en el chat. Siguiente, por favor. Buen día, gordito. Te veo más flaco. ¿Estás comiendo bien? ¿Cuál es el plan en los estados? En los estados, dice, ¿verdad? Sí. Te vas a buscar putiquis, dicen. Saludos desde Burucuyá, futuro vecino. Porque me voy a comprar mi departamento Me ya en agarro Burucuyá. Burucuyá. Sí, señor. Buen día, Lulax, y al equipo. Alegre, éxito siempre. Mi hermana está súper bien. Saluda a mi sobrina. Un abrazo, es una campeona. La tía de Cami, porque salió para acá una señora que le parece a la mamá de Cami, mira. Y preguntamos si estaba para bien. ¿Viste? Ahí ya nos confirman que está bien. Hola, Lulax y equipo. Gracias, Silvita. Ya no habrá sponsor de pollos. Fuerza. Saludos desde la cuadrilla del Flaco, que es tipo una cuadrilla de acá de Paraguay. Ah, Siguiente, por favor. alta publicidad. Epa. A ver qué dice. ¿Qué? Una conversación, ¿eh? Dice, sí o sí, Lula tiene sueño mojado con ella. ¿Quién dijo eso? Y yo puse no. Ah, Y después la siguiente foto que dice. si viene Es muy Silvita. grande, siempre me dicen Has. Dice, si viene Silvita, hágame recordar que le pregunte si ella soñó conmigo. O sea que vos ya avisaste en un grupo, ¿es verdad? No sé a qué se refieren. Pero es tu mensaje. Silvita Aguilar, si vos le podés ver a Fabi Martínez vestida de pájaro campana, podés ver cualquier cosa en internet y es falso. Sí. ¿En qué grupo escribiste eso? Yo no escribí en ningún lado. Yo no sé escribir. Sí, yo no soy periodista. ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de Lulax Supremo. Mis manos en tu pecho, vamos haciendo el lecho. Mi novios, mi amante.
que se besan sin ropa. Que digan lo que quieran, te dije que confíes, no reniego. No me la corras, que es tu dueño. Cuando solo te lleva tus besos, no se enamora de quien no se ama. Sentimiento no compra la plata. Puedo ser el hombre más pobre del mundo y tratarte como una gran dama. Brian Mix Record. Hola, mi amor. Loquita, yo te canto así, escuchá. Mami, esta noche vos y yo podemos hacerla de nosotros dos. Y quiero verte en la plaza, tomar una coca en la vereda de casa. Imagino mi futuro desde que hablamos de WhatsApp. Pero porque no activamos tu rita, ¿qué pasa? M.A. Se hace la difícil y yo espero su mensaje, pero ella no conoce a este personaje. Yo no soy de esos que patean de traje, pero soy de los que te lo hacen salvaje. Ella en el Insta me tiene en los M.A. y yo arriba mío la quiero poner a menear. Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás. Te invito a un infierno, pero bajo sabana. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna es endemoniada, que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna es endemoniada, que soy su malvado y ella mi malvada. Este momento mejor de lo que imaginé. Me gusta tu sexo cuando me dan la pared. Me hago la difícil pa' que muestres interés. Yo te hago el favor, vos después lo devolver. Te gusta dormir en la siesta fumando una seca. Vos sabés que este culito vale toda la teca. Nos escapamos del baile de una manera indiscreta. Vos sos mi turrito, con vos me siento completa. Que vos sos mi rochito. Nene, juguemos a la parejita. Vos sos todo lo que yo necesito. Ando como loca por tu carita. Yo no soy tu amita. Me estoy portando mal, quiero que me castigue. Vos sos mi remuero ni contra tantos pibes. Desde que te vi no hay otro que me llegue. Cuando me la besas no sabes cómo llueve. Se está portando mal y a mí que me encanta ver cómo la diabla hace papel de santa. Delante de los demás es como que no banca, pero cuando estamos solo al toque arranca. Dejemos las redes de lado, te invito a ver una peli. Soy un loco enamorado, al lado tuyo estoy débil. No sé si fueron los tragos, pero yo creo que sí. Lo que te dicen de mí, mami, no están así. Mejores amigos en el Instagram. Me escuchan mi solo lo vi en su historial. Creo que le gusta, siempre me da like. Vamos a hacerla corta, ¿qué problema hay? Es que ya no me tiro una historieta pa' que le liquen el booty y la teta. Pondría tu culito en mi cama de adorno. Tu lista de mejores una página porno. Pero ella a mí me tienen en mea. Y de mejor amiga no tienes nada. Te voy a dejar la nalga colorada. Tienes carita de zarpada. Y sabes que yo puedo ser tu turrito. Yo sé que quieres ser mi turrita. Eres justito lo que necesito. Andaba buscando una angelita y tú eres una diablita que se está portando mal. Será castigada, te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna es endemoniada, que soy su malvado y ella mi malvada. Te está portando mal, será castigada. Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Cuando sale la luna es endemoniada, que soy su malvado y ella mi malvada. A la tía, ¿qué le pasa? Me tiene mejores, no me contesta el WhatsApp. Y ella me leona, ella no quiero Mufasa. Superestrella la buscaba la NASA. Yeah, yeah. Ella de Buenos Aires y a Madrid me la traje. Y ya estamos de vuelta con más del Luex Supremo. Y quiero decirle a Jime o a Oscar que no se olviden de que tenemos por si acaso nomás. Sí. Sí, decime nomás. Hace 16 años, Paraguay jugaba su último mundial y nosotros pusimos a reposar un ron que lleva la misma ilusión. Un largo añejamiento en roble francés y un último año en barricas de coñac. Le dieron el carácter y la elegancia. Hoy lo compartimos con vos. Fortín Selección 2026, una edición limitada de 2026 botellas numeradas para celebrar juntos que la dulce espera llegó a su fin.
Y hablando del mundial, porque sí, ya estamos agendando fechas con los amigos y viendo dónde nos juntamos para cada partido. Y para eso está Nisei, con TVs, speakers, proyectores, soundbars y mucho más para vivir cada jugada como se merece. Con hasta 40% de descuento en productos seleccionados, pasa por Nisei y activa tu modo hincha con lo mejor en tecnología. Ser adulto es llegar, resolver, seguir y aburrirse en el medio esperando que pase el día. ¿Hace cuándo no te tomas una pausa divertida sin mirar la hora? Es hora de ganarle al modo adulto con Club Comodín, tu nueva plataforma online de diversión desde el celu para jugar un ratito y de paso sumas chances de ganar premios espectaculares. Regístrate ya en www.clubcomodin.com.py y empezá a jugar. Club Comodín, plataforma paraguaya de diversión. Sí. Viví la copa con Quitadol y participa por premios increíbles. Ello Puchupé Quitadol. Sí, señor. Y hablando de Quitadol, hoy viene una persona a la cual le ofrecería Quitadol cada vez que ve el bloque de Ortigosita. Hoy está con nosotros una persona que sabe mucho de fútbol. Uno de los mejores periodistas deportivos, a mi criterio. No es Arturo. No es Salvador Ica, no es Cris Pérez, no es Jota. No es... No, que es ubicada. Que en paz descanse. Está loca esta, Que en paz descanse. Oye, La gran puta de lleva, o sea. hoy está con nosotros él. No es Dani Chung tampoco, es... Juan Coronel. ¿Cómo estamos, Juan Coronel? Bien, será excelente. El saludo para todos. Feliz porque hoy tengo 4 minutos más que el lunes. Está bien, avanzamos, crecimos. Su bloque es quejarse crecimos. del subbloque. No, pero está bien, todo lo bueno se destaca. Mira, que tener 14 minutos es muchísimo, es un tiempazo, ¿verdad? ¿O no? Tenés 14 oros. 14 porque oros. el tiempo en la televisión es oro. Es hora, sí, en frase nunca antes dicha, ¿verdad? Sí, es como decir que el clásico es un partido distinto. Un partido aparte. Un partido aparte. Un partido donde no existe nada más que ganar ese partido. Sí. Pero bien, cada vez más cerca del partido de Paraguay. Primero ante Nicaragua el viernes y después el jueves ante Estados Unidos, ya en lo que va a ser el Mundial netamente. Escuché que hablaste del poncho. Sí. Y cuestionaron su precio, ¿verdad? Sí. Imagínate la señora que hizo la señora Rosa que hizo esto en Piribebuy. Había sido ella en 2019. Fue condecorada como tesoro viviente del país. Incluso con ese mote llegó a realizar este trabajo y le cuestionan que cuesta 5 millones cada uno. Porque no solo es una prenda de vestir, sino que es una pieza de arte. Ahí también tiene 26 listas. De hecho, el poncho para I de 60 listas es lo más tradicional que tenemos en Paraguay. Y la señora contaba que esto hizo con un hilo especial que importaron de Perú, porque acá no hay de algo especial que se hizo. Y bueno, el costo es de 5 millones de guaraníes. Y bueno, si lo vale, perfecto. Aparte, está lindo, ¿verdad? ¿Ya te pusiste un poncho alguna vez? No, me tengo que poner. Tenés que ponerte, ¿verdad? Famoso que dicen al que le quema el poncho. Claro, o sea, acá en Paraguay tendremos frío en la época del Mundial. Vos en Estados Unidos vas a estar con mucho calor. Calor o un clima más o menos similar al que tenemos ahora. Claro, sin frío. Pues está agradable ahora. Bueno, y usando como referencia a esto, también vale mencionar que Paraguay ya tiene la confirmación de qué indumentarias va a usar en sus partidos en la fase de grupos. ¿Tenemos eso actualmente? Sí, señor, ya confirmó la FIFA y ante Estados Unidos en el debut y en la segunda fecha ante Turquía, Paraguay jugará con la camiseta azul. ¡Epa! La alternativa. Así se ha dispuesto en la reunión previa y recién en la última fecha ante la selección de Australia vamos a utilizar la cuestionada albirroja, que si bien no es tan fea como se dice, pudo haber estado más linda, como en su momento lo habíamos mencionado, pero esta camiseta que vemos, que lució Enciso ante la selección de Marruecos en Francia, es la que vamos a utilizar en los primeros 2 partidos en la fase de grupos del Mundial. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Está lindo. ¿Está lindo? Me gusta. Al comienzo generó mucha controversia, la gente decía que no le gustaba, pero al final ahora yo vi que se regaló la camiseta y la gente se va a buscar. Sí, y después decía, no me gusta, al final, porque gratis no le da el gusto a los perros de la chica, decía, qué jodido. Pero siguen en esa línea de Mundial. Debutamos con esa, ¿eh? Debutamos con esa. Ok. De hecho, ya la utilizamos ante Grecia, en Atenas, ya habíamos utilizado, y también ante Marruecos en Francia, pero oficialmente en un torneo FIFA será el próximo día viernes, 12 de junio. Este viernes, Paraguay ante Nicaragua, 19:15 horas. Mil Librites va a cantar el himno. Mil Librites. Ahí está. ¿Se conoce, verdad? A mira Jazmín lo rápida que es. Ahí está, mira qué rápida es Jazmín para estas cosas.
Ella va a cantar el himno, va a entonar el himno nacional paraguayo en la previa, dentro de los shows que se presentarán, porque habrán otros grupos también, pero el himno nacional siempre tiene un toque sentimental importante. Y se especula, estaba viendo ayer también me pasaba en la info, que ella estaría ocupando el lugar que dejó Marilina en el Mundial. Que aparentemente lo que Marilina no pudo cumplir en cuanto a su cometido con la invitación de FIFA que recibió, estará cumpliendo la gran cantante Mili Brites, que le decían antes la cachorrita, no sé si sigue siendo así. No, Yo te supongo en su momento. Sí, yo calculo que ella no le dice la cachorrita por una cuestión de que creció, ¿verdad? Y ya no es una cachorra que tiene de 3 a 6 meses. Después ya ella es un perro adulto. Una cachorrona, entonces ahora ya, ¿verdad? No, ahora no voy a decir, no voy a decir es eso. una cachorrona. Ahora es una canina adulta. Es Mili Brites, ¿verdad? Es ella. Así se hace conocer, ¿verdad? Pero lo que pasa es que... Y vamos a caer en esa. No, lo que pasa es que ella ahora hace géneros diferentes. También de repente hace un sertanejo. Entonces ya no queda más también que sea la cachorrita. Claro, pero siempre identificada con la cultura paraguaya, es su centro. La cachoga, entonces, en portugués. A cachojiña. Sí. A cachojiña. Hablando de eso... Qué polémica se armó al pedo, ¿verdad? Y lo que pasa es que se anuncia que va a salir un cantante y el paraguayo, en vez de apoyar, no legalmente, yo te iba a decir algo, para mí tenía que irse otra persona. Pero es difícil, imagínate lo mal que te podés llegar a sentir cuando te rebotan la visa, ¿verdad? Ha de ser un bajonazo. Es difícil, ¿verdad? Una mezcla de sentimientos ahí. Muy pocos realmente tienen la posibilidad de decir, a mí me aprobaron la visa. Claro, Te vas a ir, no te vas a ir. Una te digan, te vas a ir, ¿verdad? Es lo mejor. Pero está bien, ¿verdad? Tipo, se te acaba de una todos tus miedos. Habría que hablar alguna vez con alguien que sintió eso, ¿verdad? Que tuvo la ilusión de ir al Mundial y le trancaron. Pegaría. Digo que esa persona sería muy... Que nos cuente su experiencia, Una ¿verdad? experiencia muy triste. Bueno, y hablando de visas, paso al tema 5, porque va de la mano con esto que estamos hablando. ¿Te acuerdas de nuestro amigo en Bolo? ¿Qué pasó en Bolo? ¿Te acuerdas de Bolo? ¿Qué pasó con Nuestro él? amigo de raíces suizas, de hecho juega para Suiza. ¡Epa! Nació en Camerún, el muchacho que estamos viendo en pantalla. Ayer Suiza viajó hasta San Diego, en Estados Unidos, para hacer ya su previa al Mundial, pero en Bolo no viajó. ¿Por qué No eso? viajó nuestro querido amigo en Bolo, el amigo de Lula Supremo, porque tuvo problemas con su visa. Aparentemente ayer vencía el plazo para que él pueda entrar a Estados Unidos. Fíjate todo el tiempo que tuvo para poder ingresar y se acordó, o ayer le avisaron que no podía porque estaba cerca de un vencimiento y por eso no pudo tomar el avión y no llegó con su visa al Mundial. Hay indicios de que se puede solucionar su problema, pero mientras tanto él está fuera del Mundial. Incluso podría perderse el debut de su selección si es que no se soluciona el tema burocrático en cuanto a papeles que exige mucho Estados Unidos, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser posible eso, verdad? Sí, en una selección, ¿verdad? No, pero no tiene que un representante en Bolo. Tiene que tener, go. Tiene, sí. Pero no, que tengo que escuchar bien lo que dice ahí, por ahí se me ofende No, en línea. Jamico se hace la simpática, wow. ¿Qué dijo? Ahí está en Bolo y a su lado está en Bolo. ¡Epa! ¿Y ¿Quién qué? me hace tembol ahí? Tembola eres. Capaz que dice por mí. Ahí Dijiste está. que Tembolo se le dice a lo que son así, jaso. Pero para mí que me digan Tembolo es un halago. Claro, O inclusive una realidad. vos tenés que apechugar más bien. Claro. Por tu gusto, ¿verdad? Ah, Pero una pena por el querido Embolo. Esta sonrisa por ahora no estará en el Mundial, dependiendo de lo que decía después en cuanto a papeles Estados Unidos y pueda gestionar la selección de Suiza de cara al debut. imagínate perderte una Copa del Mundo Sí. con tu querido país, Mira que- Suiza, de donde sos nativo. Claro, mirate. Te tiene que teñir el cabello, en amarillo, ¿verdad? Para que, sí, porque vos le veas así, vos decís, este no parece tan suizo. Apagamos la luz. Pero si es un poco rubio. Ya te apagas la luz y te parece en bolo, ¿eh? Positivo. Fuiste. Qué lindos dientes tiene, igual voy a decir. Imagínate, hay que rogar que Andrés Cubas tenga todos sus documentos ya listos y bien guardados para que vaya al Mundial. Porque él se había perdido uno de los últimos combos del 2025 con Paraguay. Incluso, y sí, fue en Estados Unidos. Ante México y Estados Unidos justamente se perdió Cubas esos partidos porque su pasaporte había dejado en el pantalón, en el bolsillo de su pantalón y fue así a lavarropas. Dio vuelta a lavarropa, hizo todo el trabajo de lavado y se fue a la vez el pasaporte, la visa también, y por eso no pudo viajar a Estados Unidos para un combo con Paraguay el año pasado. Qué loco, como el pasaporte se revienta, pero mete un poco 20.000 en tu bolsillo, Y yo 20.000 será. nada no le pasa. ¿sí? Siempre tenés que, lava tu ropa.
Lavo. ¿A mano? Legalmente me lava una persona ahora. Ah, ahora que soy platudo. Claro, ¿cuándo le pagas? Pues págale bien, No, seas poquito. miserable. Legalmente le voy a pagar menos porque ayer a mí me dijo que tengo Huawei no. ¿En serio? Entonces ella se perdió ya un descuento, se ganó un descuento ahí la persona que me ayuda con eso. ¿Y cómo te hueles, Jasmine? Porque yo vengo con ella en su auto. ¡Epa! Y ya me dijo ya que le reclamaron. Sí, tenés que dejar. ¿Viste las chicas suelen dejar gomita, algo así ahí en el auto de los perros? Sí. ¿Verdad? Sí. Tenés que dejar algo en el, Voy a en el dejar. auto de Jasmine. Y voy a Una dejar sin... mielcita así. No, O voy a dejar sin avisarle. ¿Sabes que dejar un pedacito de tu bigote? Puede ser también. Sí, tenés que probar eso. What the fuck? Y si al día siguiente te dice, Jasmine, no te subas más, es porque algún reclamo. Claro, ya recibió, le ¿verdad? armaron un escándalo ahí. Sí. Déjanos por algo. Vieja. Tiene que botar una pulserita, algo así, ¿verdad? Mínimo. Mínimo. Claro, bueno, siguiendo con el tema, vamos hablando de africanos, porque Ah, nació... un segundo. Andrés Cuba me está escribiendo. ¿Qué dice del motorcito Andrés Cuba? Ya tengo todo, no te vas a preocupar. Está me bien, dijo. ¡Epa! O sea, ¿sabes qué? Estarán viendo, despertándose ahora y viendo este bloque deportivo en Internet. Sí. Los muchachos de la selección. Saludos para Diego Gómez. Saludos para Diego, para Gustavo, para Omar y para Tony. Tony. Que Siempre son están ahí. mis socios son ellos. Saludos para Julio Ciso, Ramos Sosa, que estarán haciendo un video de TikTok y viendo también el programa. Sí o sí. Lo que pasa con ellos es que nosotros también jugamos juntos en Atlántida, en Libertad. Yo ¿Con lastimosamente no quién- llegué. ¿Con quién jugaste en Atlántida? Con el Derete. Mi socio Omar. ¿En serio? Que What the fuck? voy a decir ya ahorita públicamente para quedar como para que la gente diga, Lula se droga antes de hacer su programa. Omar te sigue. Omar Alderete me va a mandar para mi camiseta del Sunderland. Bien. ¿Qué bien, pasa? excelente, Marihuana excelente. only. De Excelente. mi querido Sunderland. ¿Qué número usa ahí? Pasa que no, me está preguntando ahora o antes. Cuando me llegue te voy a decir, porque... Suerte que es tu amigo. No, lo que pasa es que él es mi Usa- amigo usa- fuera de la cancha. Un número impar superior al 10. Usa el 15 por ahí. Muy bien. Que es Alderete toda la vida. Él en Atlántida usaba la 15. ¿Y en la selección qué número usa? Esa es una buena... Claro, por la 3. Claro, la 3. la 3, sí, obvio. la 3, Esa Omar. es una buena pregunta. Claro, Alderete. me gusta que él me está poniendo a prueba ya para posibles preguntas que me hagan en el Mundial. Sí. Pues imagínate te encontrás con una persona que no sea yankee. ¿Qué tipo de entrevista le harías, por ejemplo, así? Que si yo, ¿Con qué Te jugador, encontrás con un congoleño. con qué jugador de la selección del Congo te sentís identificado y por qué? What the fuck? Ahí está. Excelente. Pero en inglés. With what player Win nomás si le como. do you feel Sí. in confidence? Sí. Un inglés muy avanzado, boludo. Of course. Un inglés muy Igual avanzado. quiero decirle a la gente que yo me tengo que ir con un personaje estricto de que no sé inglés ni de fútbol. Ese es mi No, personaje. pero vos sabes mucho de fútbol. Claro, mi personaje. Ah, pero igual, tú... ¿Para qué? Bueno, ya, a cualquier matura nomás le mandan ya ahí a cubrir. Sí, Sí. pasó a un par de periodistas de Imagínate otro medio. estudiar 26 años para que cualquier badula que un bigote le mande. Por eso, ese es Pero mi te miedo. vas, ya estás confirmadísimo. Mi Te vas, ya, personaje. ya está. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo salís? El domingo. ¿Y cuántas maletas llevas? No sé. ¿Mochila dijiste? Una maleta y una mochila nomás. Está bien. Para el show nomás. Y si es que quiero traer algo allá, me compro una maleta. Comprate allá, Sí. claro. Trae A mallet. Y me imagino traer regalo, uno, cada uno, ¿verdad? Sí. Pero en mi maleta hay algo que no puede faltar. Me imagino que es algo que está cerca tuyo. Sí, señor. ¿Qué? Voy a llevar, porque uno tiene que cuidarse. Sí, pero tenés que usar. Sí, voy a llevar Prime en mi maleta. Pero vas a usar. Sí, lo que pasa es que en mi hotel se va a quedar ¿Quién? Fay Martínez. Opa. Pero O sea, al mismo tiempo te digo que también se va a quedar Ale Rojas. ¡Epa! Elegí dos. No. Elegí dos. No significa que yo exclusivamente voy a estar con ellos. Te cuento nomás Positivo. de que ellos se quedan en mi hotel. Y lleva dos. Si no O sea, usabas vos, le decías a ellos, tomá, qué sé yo. Lo que pasa es que ellos están en pareja. ¿Quiénes? Si yo, por ejemplo, llevaría este para mí, ¿eh? Yo te recomiendo la... Uno que uso yo siempre. No. No le quemé, no le quemé. Yo estoy diciendo nomás que yo voy a llevar y que ellos se quedan en el mismo hotel que yo. Ese dato no tiene nada que ver con Claro. lo íntimo. En habitaciones distintas, ponele. Claro. Ah, claro, como llegó a... No tiene nada que ver. Pero yo, por ejemplo, uso este siempre. Mira, te voy a mostrar. ¿Ese cuál es? Ah, no. El Mega. Sí. El Mega mayor comodidad. ¿Y te sobra, bro? Lo que pasa es que hace mucho no uso. Justamente por eso. Esto también es súper fino. Pero vos sabés que a mí me pasaba mucho antes. ¿Qué te pasaba? Que ya no tenía más conmigo porque pensaba que nunca iba a usar. Hasta el momento en el que tuve la oportunidad y no pasó porque no tenía
Prime. Claro, porque tenés que usar siempre Prime. Sí. Pues, estás en tu Prime. Sí. Ahí está, estás en tu Prime. Por eso justamente tengo que cuidarme. Alguien que me imagino ¿Qué va? puede llegar a usar Prime es el querido Romelu Lukaku, ¿Por qué? jugador de Bélgica. De Bélgica. Me imagino que usa Prime. De mi natal Bélgica, donde Tu tengo natal familiares. Bélgica. Porque estuvo envuelto en una polémica no hace mucho, ¿verdad? Donde el offside semiautomático entró en acción. Ahí se ve la tecnología tipo en 3D que gira, muestra todos los ángulos de una jugada polémica, en este caso una posición adelantada. En las imágenes vamos a ver la acción en cuestión, donde acá está. Encara a Lukaku, gana la posición, define de zurda, golazo realmente, festeja como siempre Lukaku, pero la jugada fue analizada en el VAR con el offside semiautomático, que es este. Allí está, trazado con el defensor, y Lukaku estaba adelantado por una cabeza. Por una cabeza adelantado Lukaku. No fue gol, lastimosamente, para este gran delantero que tiene Bélgica. Y me imagino que... No, al parecer, 100% confirmado Lukaku, al igual Pero que mira, yo. mira que fina la... ¿Qué es el elefante? Lukaku va a estar en el Mundial. Está, sí, por supuesto, con Bélgica. Entonces le vamos a dejar de lado a mis compañeros y le voy a llevar a Lukaku Prime Mega, mayor comodidad. Por supuesto. Porque es el que uso yo. Claro, incluso le puedes decir que prueba ahí contigo, ¿verdad? Sí. Mira por lo que te traje Lukaku. Sí. ¿Qué jugador Lukaku? Prime Le voy a siempre. llevar, ¿eh? Le voy a Prime llevar. siempre para Lukaku. Llévale todo esto. Ay, juez. Allá nos están echando. No, mira, no pasamos un minuto. 15 minutos ya, es un récord. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Un niño sancionado. Omita, ahí en Inglaterra ocurrió esto. 9 años tiene él. Tenía que ir al colegio, o a la escuela en este caso, y su mamá le ayudó y le dijo, che, profe, mi hijo no puede estar enfermo. El nene apareció en una transmisión donde su equipo le ganó 2-0 el Newcastle al Arsenal, y apareció él festejando los goles en horario de escuela. Imagínate, ¿y qué pasa? Vía mail le envían a los padres este comunicado donde dice: estimados padres, les informamos que la ausencia de Sammy, se llama el nene, el martes 7 de enero del tal año será marcada como no autorizada. Esto se debe a un material audiovisual que lo muestra fuera de Londres en un partido de fútbol, dice. Es decir, que él pidió permiso por una enfermedad, pero se fue como corresponde a ver el partido de su equipo. Imagínate que te pase esto. Si te pones a pensar, es realmente coherente porque hay una música que dice: porque vos desde chico sos mi enfermedad. La música de la gente de la barra de Cerro Porteño. Por eso te digo. Sí. Entonces puede entrar como que él es un enfermo hincha del Newcastle. ¿Quién nos faltó a la escuela o al colegio? Por un partido Newcastle. ¿Quién nos faltó al colegio por eso? De Copa de la Liga, del Arsenal. Ahí se dice, Arsenal. Por eso te digo. Bueno, eso por un lado. Y por último, viste que siempre dejó un mensaje la pasada, me pegaron muchísimo por lo de la señora que tiene que dejar al marido que vea tranquilo los partidos del mundial. ¿Qué te dijeron? No, me marearon mucho, me enviaron ahí. Pero imagínate que sea a la inversa, que vos como esposo le cumplas a tu marido ese favorcito nomás de dejarle tranquilo ver los partidos del mundial. Después se puede recompensar, eso yo decía, pero no encajaba la idea en que, ¿sabes qué? Pongo una apuesta. Un parámetro: si la mujer en cuestión, sea novia, esposa, lo que sea, del hombre en cuestión, le deja ver todos los partidos tranquilos o le acompaña incluso a ver los partidos, al final de eso se merece un premio, mínimo un celular. Mínimo O un regalo viaje- material. O un viajecito, algo como premio por su perseverancia y su empatía en un evento tan importante y que solamente ocurre cada 4 años. Pero imagínate, vos por ejemplo estás viendo la final de un reality de cocina como mujer. No, pero espera, ¿qué es lo que cocina, güey? Pero para dar un ejemplo, boludo. Yo también pensé lo mismo, pero vos estás diciendo, boludo. Pero te digo, hermano, te va a gustar que tu marido te moleste cuando vos estás concentrada en una final. Claro, pero no hace falta que le moleste, le puede decir machea, agarrar la cebolla y picar así, ¿verdad? El tomate así. Le puede acompañar, me imagino, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Y por otro, para cerrar, porque tocan polvito. Ahí está. 9 y 3. Quiero dejarle un mensaje a los perros que son insoportables cuando ven partidos. Y ahora que estamos en época de mundial, con seguidilla de partidos, que por favor dejen de hinchar realmente. Porque está el que grita el gol antes de que entre. Y R contra rompebola. Está el que te grita ya una acción que por ahí no es gol, es un tiro libre, un córner, algo, vía aplicación. Le saltan su aplicación y dicen: te las corecones. No lo viste todavía, no llegó la señal acá, entonces callate nomás. Es demasiado rompebola. Uno. Otro, el que cada rato pregunta: ¿qué jugador vio ese? Ese vio fulano, ese vio sultano, ese es el novio de la esposa del fulano. Si no sabes, no preguntes nomás tan seguido. Preguntá, pero no tan seguidamente. O si tenés duda, entra, busca el número del jugador que estás viendo en la tele y
googleale, ¿verdad? Y el 15 de Bélgica, y bueno, el 15 de Bélgica es fulano, ¿verdad? O en todo caso, ve el partido solo y deja romper la bola también en un Claro, programa. bueno, los perros concentrados vuelven a romper la bola. Último, Epa. la persona que cruza cada rato frente a la tele ya. Se levanta a traer tal cosa de la ladera, que se levanta a traer el control, cruza cada rato, qué cosa insoportable ya. Cuando haya partido importante o no durante el mundial, no hagan a eso cuando se juntan con sus amigos o ven en familia, por favor. Ya no tenés más nada de que quejarte. No tengo, pero digo para la próxima. Acá nos manda mensaje en YouTube, Diego Gómez dice... ¿Qué dice Diego? Te manda saludos Gustavo Gómez. Saludos, Gustavo. Te quiere dar su espada guaraní. ¡Epa! El nuevo perfume. Ah, bueno, está perfecto. Que envíen nomás. Saludos ahí a los muchachos que están viendo. Saludos a Mauricio Magaláes. A todos. Pero en especial a Omar, a Tony, a Diego y a Gustavo. Le mando un beso. ¿Vos sabés qué número usa Tony en Cremonese? Claro que sí. ¿Sabes, verdad? Sí. 99, ¿verdad? 99, sí. Bueno, basta. Escúchame. Deja romper la bola, Ariel. Hablando de gente rompe bola. Con esto ya cerramos, Ari, sí. Hablando de gente rompe bola, tenemos un mensaje de mi suegra. ¿Qué dice mi suegra? Sí, pues ya es tarde, boludo, 9:05 ya. El de hoy fue cortito, ¿eh? Buen día, gente linda. Hola, Moldeura, me dice. Y manda una imagen de lo que parece ser una papa. Una papa, sí. Con mi peinado, mi bigote y mi dentadura y mis ojos azules. Sí. Con un mensaje que dice, me voy a Gringolandia. ¡Epa! Le mando un beso a la señora Blanca, espero que esté bien. Blanca. Acá le manda un saludo el futuro padre de sus nietos. Se tiene que una vida, cambia algún desayuno, caserita. Tenemos que hacer eso. Sí, señor. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Coronel. Fuerte el aplauso, por favor. Hasta la próxima. Perfecto. Y hablando del Mundial, sí señor, hablando del Mundial, porque sí, ya estamos agendando fecha con los amigos y viendo dónde nos juntamos para cada partido. Y para eso está Nisei, con TVs, speakers, proyectores, soundbars y mucho más para vivir cada jugada como se merece. Con hasta el 40% de descuento en productos seleccionados, pasa por Nisei y activa tu modo hincha con lo mejor en tecnología. Último, Ari, ¿eh? Cuando el placer es la prioridad, la seguridad no se negocia. Prime ofrece la máxima protección con una sensibilidad superior, adaptándose a cada encuentro para que nada interrumpa el momento. Con su amplia variedad de juguetes, geles y preservativos, las sensaciones suben al siguiente nivel. Prime te invita a disfrutar con confianza. Prime, ¿nos gusta el sexo? Lo cuidamos. Sí. Muchas gracias, gente, a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy. Saludos a toda la gente que nos mira de España, de Oceanía, de Europa, de Corea y de Japón. Saludos a todas las personas que estuvieron viendo. No se olviden de que nos pueden comentar, compartir y también tienen que darle... ¡Me gusta, carajo! Muchas gracias a toda la gente que nos vio. Esto fue todo el Lex Supremo. Será hasta mañana.